Hola, buenas noches. Jason Blackmore, no me conocen. Andrea, mi pregunta va sobre esta distinción que hacías de la manipulación política, que a veces es por parte del Ejecutivo y a veces es por parte del Legislativo. Y pensando en el caso mexicano, es una manipulación política por parte del Legislativo por la forma en que se nominan los jueces, que es por ternas, entonces obviamente lleva a una negociación entre los partidos políticos con diferentes prebendas, y entonces termina siendo una manipulación política desde el Legislativo, a mi forma de ver. Y mi pregunta es, dentro de lo que tú has estudiado, ¿qué crees que termina siendo más perverso para la democracia? ¿Una manipulación política desde el Ejecutivo o una desde el Legislativo? Yo creo que juntamos dos intervenciones y tres. ¿Alguien más? Para ir calentando motores, yo también tenía a mí me llamó la atención, por supuesto, es de festejarse la línea de tiempo tan larga y la acumulación de observaciones que siempre va a ser útil, etcétera. Pero bueno, en el análisis logístico la parte cualitativa entonces se vuelve más difícil, porque acumular suficiente conocimiento histórico de cada uno de los casos a lo largo de 100 años y cuál era la trayectoria político-institucional de ese país durante 100 años se vuelve súper complicado. Pero sí, la primera cosa que me surgió y me llamó la atención, quizás subrayando el punto de Eric, eran los cambios de régimen y la dificultad de hacer comparables el comportamiento en democracia y en periodos de autoritarismo. Y sobre todo pensando en una cosa, no sé si te digo o no, pero evidentemente cuando tú piensas en los factores políticos que pueden incidir en el recambio en la Corte, pues piensas cualitativamente en cosas como la proximidad política del presidente, ¿no? Piensas en el timing del mandato del presidente y en diseños institucionales, pero el diseño institucional está, digamos, operacionalizado solo como el periodo de nombramiento de los jueces y si esto está o no en la Constitución, etcétera, lo cual está bien porque ya eran bastantes cosas como para seguir abonando, ¿no? Pero en esa lógica de identificar factores políticos y sacarlos desde el punto de vista cualitativo, te pregunto si crees que funciona igual esto para un régimen democrático que para un régimen autoritario, porque al final del día la lógica en el ejercicio del poder es diferente, ¿no? Es decir, la lógica del comportamiento de estos actores políticos en cualquiera de los dos casos es distinta. Y entonces yo no sé si señalarías, pensando cualitativamente, los mismos tres puntos en el caso del régimen de Somoza a cuando empezó a funcionar la democracia electoral en Nicaragua después de la transición de poder de Ortega a Violeta Chamorro, ¿no? Es decir, sí son lógicas distintas me pregunto, ¿no? Si la proximidad política del presidente, etcétera, es importante cuando lo que tienes es una junta militar gobernando o una dictadura como en el caso de Nicaragua, que era de largo plazo, que se pensaba de largo plazo a sí misma, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel que tiene una corte de justicia en un régimen político así? Es distinta, ¿no? Entonces, sí creo que esa parte histórica añade un componente cualitativo que me parece que incluso incide en la definición de estas variables, de estas premisas que tú estás tomando en consideración para después, codificar y hacer la interpretación después de los resultados logísticos. Entonces, quería saber tu reacción a eso. Yo creo que empezamos con tus respuestas antes de eso. Bueno, ¿qué es más perverso? Podría decir que es más inestable cuando el poder judicial está manipulado por el Congreso, porque las coaliciones de Congreso son más inestables que la estabilidad de un presidente, digamos. Cualquier manipulación va a ser perversa, digamos, eso de por sí, pero tendería a ser aún peor, digamos, cuando dicha manipulación cambia tan constante, digamos, porque no permite ni siquiera una corte directa un poder llegar a tener una decisión o generar una jurisprudencia, continuar con una línea, digamos, decisoria, ¿no? Eso, digamos, ya de por sí cualquier manipulación es perversa. Me parece que el plus que le agregaría cuando están manipulados por el Congreso es que son aún más inestables. ¿Y cuál es el rol que tienen las cortes de los regímenes militares vis-a-vis las democracias? Y, bueno, evidentemente son
diferentes, ¿no? En los regímenes militares, por más que sean jueces nombrados por los militares, la capacidad de decisión que tienen sobre determinados temas tiende a ser diferente. Y sí, es uno de los temas que surgió en el seminario que organizaron con Brecht, ¿no? Esto de que existe diferente lógica del comportamiento de las cortes ante las democracias que ante los regímenes militares. Mismo los regímenes militares tampoco son todos iguales, ¿no? Hay bastantes... Algunos se plantean como periodos de excepción que después se será transferido nuevamente al poder a los civiles, y otros como por cuestiones de muy largo aliento. Eso supongo que cambia la lógica de la relación. Y eso es algo que está relativamente poco estudiado dentro de que el policial es poco estudiado, digamos, el estudio de la justicia en los regímenes militares, porque la mayoría de los estudios se concentran más en las épocas democráticas. Pero sí existen diferentes lógicas. Algo que me había olvidado decirles es que en el caso de Argentina, donde cada vez que hay un gobierno militar, los jueces salen y cuando hay una democracia entran, no es el representativo de América Latina. En Uruguay ha habido algunos casos, pero no es sistemático. Y en Brasil en una oportunidad sucedió, pero tampoco es el representativo. Entonces esto de que entran los militares y los sacan, no me atrevería a decir que es la norma en América Latina. Sí, tal vez en algunos países se ve más sistemático que en otros, pero no. Sorprendentemente para mí, que yo crecí con esa historia de que cada vez que me enteraba de que no nos sacaban, decía, ¿cómo que no nos sacaban? Si llegaron los militares, ¿cómo? Entonces me llamaba mucha atención, sorprendentemente, ¿no? De que por más que después no hayan tenido el grado de libertad en temas de decidir o en casos que puedan acceder, no ha sido esa la norma. No, porque el cambio de régimen parecería importante en tus propios datos de aquí, porque si Puerto Rico, Costa Rica y Panamá son los más estables, pues también es en donde hay menos cambio de régimen ha existido en la historia del siglo XX. Entonces, parece... Sí, generalmente cuando hay regímenes militares las cosas son más inestables, pero no necesariamente implica de que todo sale, ¿no? Que hay un cambio sistemático. Muy bien. Pues, alguna participación, interrogante, pregunta, comentario. Acuérdense que estamos en casa, no les dé miedo. Jóvenes. ¿Nada? Pues bueno, entonces yo creo que vamos a dar por terminada la sesión de hoy. Yo le agradezco muchísimo a la doctora Andrea Castañola que haya presentado este trabajo aquí en el ITAM. De verdad te lo agradecemos muchísimo, y también a nuestros comentaristas Julio Ríos y Eric Magal, gracias por estar aquí. Buenas tardes.